Powell. Y a continuación vamos a hacer alusión a dos de ellas, a Putin y también al pánico que se está moviendo en ese tablero geopolítico. Para ello saludamos a Fernando Moragón, analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas. Hola Marta, encantado de estar en tu programa y con tus telespectadores. Bueno, muchísimas cosas las que tenemos hoy. Vaya día movidito. Sí. Putin, estábamos esperando ayer y al final lo posponía a hoy ese anuncio de esa movilización militar parcial, un despliegue de unos 300.000 efectivos, según hemos podido saber, y todos los mensajes que se han ido lanzando, ¿no? Tanto por parte de Putin como la respuesta de Occidente, como también el papel que está teniendo China, que no sabemos muy bien hasta qué punto de apaciguador o de intentar caldear todavía más el ambiente por las últimas declaraciones de Xi Jinping. Decía Putin que esto es una movilización parcial, pero entre los mensajes que ha lanzado ha citado que Occidente quiere destruir Rusia, que Occidente se ha involucrado en un chantaje nuclear contra su país y que Rusia tiene muchas armas para responder, que no va para nada de farol. ¿Con qué te quedas de estos principales mensajes? Pues casi que me quedo con todos en el sentido de que estamos en un momento y en una situación muy preocupante. Quiero decir, ahora, como mínimo, por poner una comparación con la crisis de los misiles de Cuba, como mínimo, quizá peor, porque ahora mismo tenemos armas más potentes nucleares y con más capacidad que antes, aunque, en fin. Pero, ojo, y yo aquí, que la gente reflexione, porque además de la crisis económica brutal que se nos viene encima, Europa se va a ir prácticamente por un agujero sin fondo, es decir, Europa se va a ruralizar. Y esto no es que lo diga yo, es que, por ejemplo, Larry Fink, el jefe de BlackRock, hacía unas declaraciones, bueno, pues sabéis, el fondo de inversión más grande del mundo, en la que decía que Europa iba a entrar en una espiral, subrayo lo de espiral, de recesión hasta no saber cuándo. O sea, que estábamos acabados. Se lo dice Larry Fink, algo sabrá. Pero en el tema este, aparte de que Europa vamos a pasar, no digo que al neolítico, pero casi, porque estamos autosuicidándonos con las famosas sanciones y demás, es una cosa incomprensible. Lo que tenemos es que los rusos se están tomando esto en serio, porque no olvidemos una cosa. La guerra de Ucrania, que empezó, si quieres, con una guerra de Ucrania, ya no es una guerra de Ucrania. Es decir, ya es una guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, que se hace en Ucrania y en más sitios. En Armenia, en Azerbaiyán, en Asia Central, en todo el norte de África. Se está ahora mismo cociendo en muchos sitios confrontaciones. Y estoy hablando solo de Rusia. Luego ya tenemos China con Taiwán y toda una serie de sitios que ni te cuento. Con lo cual, no olvidemos una cosa, que es fundamental. Cuidado, y esto es independiente que consideremos buenos, malos a los rusos. Mire usted, Rusia es lo que es, una potencia nuclear, y en este momento la potencia nuclear más avanzada, con sistemas que ni siquiera tiene Estados Unidos. Y en la doctrina nuclear rusa actual, lo que dice es que jamás emplearán ellos, o serán los primeros en emplear armas nucleares contra otros países, excepto en un caso, en el caso de que vean peligrar el propio Estado o el propio país, que es justo lo que está proponiendo Occidente, fraccionar Rusia. De ahí las famosas conferencias que ha habido en los países bálticos y demás, llamando a, entre comillas, a descolonizar Rusia, es decir, a trocearla en zonas étnicas con las diferentes minorías y a que desaparezca. Es decir, Estados Unidos y la OTAN están jugando a un juego muy peligroso. Y con los rusos no se puede andar con tonterías, ya digo, no, nos gusten más, nos gusten menos, porque son ahora mismo la primera potencia nuclear. Más incluso que los norteamericanos, porque tienen, digamos, misiles y sistemas de armamento más modernos. Por ejemplo, todos los sistemas hipersónicos que no tiene Estados Unidos y que está tratando de conseguir, pero todavía no los tiene. Ellos los tienen. Entonces, cuidado, es decir, de todo esto ha hablado Putin en su discurso. Es decir, hay que tomar el asunto muy en serio.
Que es, Fernando, precisamente lo que ha dicho la ministra de Exteriores de Reino Unido. Ella misma ha dicho, Gillian Keegan, ha dicho, bueno, esto no hay que tomárselo como un mal menor, hay que tomarse muy en serio las palabras de Vladimir Putin cuando está ejecutando un discurso tan potente, tan contundente como el que hemos podido escuchar hoy, ese discurso pregrabado. Fernando, hablamos de pánico nuclear, por un lado, pero también hablamos de cómo Europa ha utilizado la palabra pánico en su respuesta al discurso de Putin. Y aquí quiero preguntarte por cómo estás viendo tú esa escala o ese equilibrio de fuerzas, ¿cuál es la balanza real de todo esto? Y teniendo a Putin en un lado y a Europa en otro, solo citando a estos dos. Y lo digo porque hoy los líderes europeos han hablado de que Putin está desesperado, de que esto es una señal del pánico en el que está el Kremlin y que únicamente lo que busca es intensificar la guerra. Pero ¿realmente Putin está tan desesperado y el Kremlin está tan sumido en el pánico como lanzan los líderes europeos? ¿Qué va? En absoluto. Es decir, no olvidemos que al final la guerra la va a ganar sí o sí Rusia. Otra cosa es el coste, lo que le va a costar ganarla, si lo hacen muy bien o si lo hacen muy mal. Pero al final la van a ganar, por la vía que sea, es decir, pero la van a ganar. Los que están desesperados son los líderes europeos, que ya no saben qué hacer, que tienen un continente que se hunde económicamente, que lo van a llevar a la Edad Media. Es decir, que ya en su locura, en su disparate, estamos viendo a los polacos diciéndole a los alemanes, oye, que tenéis que pagarnos las reparaciones de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que son un billón no sé cuántos. Y los alemanes diciéndole, el canciller Scholz, no, eso ya lo acordamos y ya se pagó lo que fuera hace mucho tiempo, y como pongáis así tontos, empezamos a hacer reclamaciones territoriales, devolvernos Silesia, devolvernos la Prusia Oriental. ¿Pero en manos de quiénes estamos? Es decir, esta gente está fuera de la realidad. Es decir, entonces, bueno, es decir, el verdadero peligro para Europa son los líderes europeos, ni Putin, ni nada. No, son los líderes que nos están llevando al desastre y a la confrontación con Rusia. No lo olvidemos, que hay un sector liderado por el Reino Unido, en el que están los polacos y están los bálticos, que quiere llevarnos directamente a la guerra con Rusia. Entonces, claro, es decir, como la señora Liz Truss, ¿no? Que ya sabemos que no tiene ningún problema en apretar el botón nuclear, ya lo dijo. Es decir, que no le temblará la mano y que ella, si tiene que hacerlo, lo hace. Entonces, claro, ese es el problema, que lo vamos a ver dentro de poco, porque ya está habiendo muchas protestas, sobre todo en países de Europa Oriental, porque claro, eso sí que depende completamente del gas ruso. Y sin gas ruso no pueden hacer nada. Pero lo dijo el propio, de los pocos sensatos que hay, y yo no tengo ninguna, digamos, simpatía ideológica con él, pero en esto, de los pocos sensatos que hay, es Víctor Orbán, que lo está diciendo constantemente, que vamos hacia el suicidio, que Europa ya no es nada. Que veíamos el desvarío de los británicos con la muerte de la reina Isabel II, y que era muy simbólico. Es decir, yo lo decía, es simbólico porque es algo así como la señal ha coincidido con la muerte, digamos, económica y política de Europa. Ya no somos nadie. Y si Rusia quisiera combatir solo contra los europeos, militarmente nos barre. Si están ahora mismo diciendo los europeos que se les han acabado las municiones, que no tienen con qué luchar, que les llaman a los ucranianos y les dicen, es que no tenemos más, que Francia tiene solo 77 cañones autopropulsados, los Caesar, y que se construye uno por año. Es decir, que Europa ya no es nada, no es nadie, que las glorias imperiales del siglo XIX se acabaron, y coloniales. Es decir, estamos locos. Estos líderes nos llevan al más absoluto desastre. Pero como no se ha visto nunca, tanto político, geopolítico, militar, económico, lo que decís antes. Bueno, si es que la fiesta está empezando, ahora habrá que meter o sacar de algún lado esos 500.000 millones, me parece que decíais. Pero es que va a ser mucho más. Ya lo digo, es decir, el desastre para Europa es absoluto. Lo vamos a pasar muy mal. Y las protestas sociales van a llegar. A eso están esperando los rusos, entre otras cosas, a que Europa, que como se va a hundir, pues se forme
una serie de protestas sociales y enfrentamientos entre los europeos, como este que acabo de contar entre polacos y alemanes, que en fin, que es lo que les va a servir a ellos para, vamos, para ganar, pero que es más que de sobra. O sea, que los que tenemos que estar preocupados somos nosotros. Los que estamos desesperados somos nosotros. No Putin. Putin va a ganar seguro. Con más coste o con menos coste, pero va a ganar. Los norteamericanos también. Es decir, una Europa que no desindustrializada, van a comprar industrias a bajo coste. Una Europa que es el principal socio comercial de China, si la hundes, estás hundiendo también a China. Es decir, una Europa a la que le estás vendiendo todo el gas natural licuado que tienes y porque no puedes venderle más. A la que ahora vas a vender armamentos. Están encantados de la vida. Los norteamericanos ahora mismo están felices. Los que se van a hundir completamente son los europeos. O sea, si hay unos perdedores claros, somos los europeos. Y sí que tenemos que estar desesperados. Y tendríamos que protestar más a nuestros jefes de Estado, a la Unión Europea, que ojalá desaparezca cuanto antes, porque la Unión Europea es ya una vergüenza ajena, o sea, es una organización que sirve de canal digamos, de financiación de las operaciones de la OTAN. Es decir, ya el europeo solo tiene eso, que está en Europa, pero vamos, está completamente al servicio de Estados Unidos. Entonces, bueno, y de sus intereses, de los intereses anglos, que tenemos que tener muy claro que los intereses, digamos, de la anglosfera, liderados por Estados Unidos y en segundo término por Gran Bretaña, son completamente distintos de los de Europa. No tienen nada que ver. Están enfrentados. Varias cosas, sí que algo más breve porque se nos está agotando el tiempo, pero Sí. me interesaba hablar de las últimas declaraciones que ha hecho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Hoy ha lanzado dos mensajes en concreto que quiero analizar contigo. Por un lado, ha hablado hace nada, unos instantes, sobre el papel de China. Porque veíamos como Xi Jinping decía que ahora mismo hay que cambiar el chip y que ahí ya hay que empezar a prepararse para una guerra, aunque sí que es cierto que en una posición algo más disuasoria ha hablado algún portavoz chino diciendo que bueno, que hay que intentar establecer un diálogo entre las partes, en este caso más Rusia-Ucrania y también Rusia-Occidente, para que no se llegue a escalar a un conflicto todavía más serio. Pero bueno, Stoltenberg ha dicho que China no es vista como un adversario por parte de la OTAN, pero que sí les preocupa en estos instantes el rol que pueda jugar el gigante asiático. Esto por un lado. Y por otro lado, Stoltenberg también ha hablado de los referéndums que se están preparando para Rusia. Algo importante, ha dicho que estos referéndums son falsos y que no tienen legitimidad. Y aquí, Fernando, te tengo que preguntar por qué te vas a Moscú precisamente con motivo de estos referéndums. Así que cuéntanos cuál es la expectativa y qué es lo que se está barajando. Efectivamente, voy a ir a Moscú mañana y luego ya bajaré hacia toda esa zona a echar un vistazo a ver cómo va todo el tema. A ver, los referéndums, en última instancia, Europa no tiene legitimidad, ni Estados Unidos ni Stoltenberg, para hablar de temas de referéndum, ¿no? Es decir, para ser los que distribuyen qué referéndums son legítimos o no. Lo digo porque aquí tenemos todo tipo de relaciones con países, en fin, nada democráticos como Arabia Saudí, donde no hay referéndum de ningún tipo, ni elecciones, ni nada, es decir, y no decimos nada. Y además hemos pasado referéndums impresentables. Mira, te voy a confesar una cosa, no sé si la he dicho antes, pero la digo ahora. Y eso me lo contaron personalmente una persona que estaba ahí metida en el tema. Cuando los países bálticos quisieron entrar en la Unión Europea, bueno, tuvieron que pasar una serie de exámenes, digamos, y uno de ellos era como la situación de los derechos humanos. Los informes originales fueron decir que allí los que respetaban los derechos humanos, pero ni para atrás, y que la minoría rusa estaba oprimida. ¿Qué hizo la Unión Europea? Dijo, estos informes se rompen y se hacen otros nuevos diciendo que allí se respetan los derechos humanos. Digo, fuente directa, la que me lo contó. ¿De qué estamos hablando? Esto es una mentira. Es decir, es una mentira. Ni democracia, ni nada. Es como el Parlamento Europeo con esto habla de los húngaros como que es una autocracia, algo así como autocracia electa. Pues como el resto de Europa, son autocracias electas. Usted puede elegir el autócrata cada 4 años y cambiar de autócrata.
pero básicamente es en lo que se han convertido las democracias liberales actualmente. Y vamos a situaciones peores. Y esto la culpa no la tiene Putin. De esto la culpa lo tienen los dirigentes europeos y los propios europeos por dejar que esto suceda. Pues Fernando Moragón, muchísimas gracias por habernos acompañado un día como hoy, en el que tenemos esta tensión geopolítica todavía más insistente, más contundente. Analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Que tengas buen viaje y ya nos vas contando. Vale. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos en contacto y vamos viendo lo que pasa. Pues nosotros nos quedamos